Bueno, pues buenas noches. Gracias de verdad por estar aquí en la noche, desde donde quiera que estén. Si quieren poner en el chat desde donde se conectan, sería lindo poderlo compartir. Estamos hoy aquí en esta sesión, en esta mesa redonda de experiencias de cuidado comunitario, que tiene que ver específicamente con adicciones y con salud mental, porque por dos razones. Por una parte, a lo largo del año, a donde quiera que vamos, es una constante preocupación tanto de gobiernos como de equipos estatales, como de las diócesis, cómo acompañar a las personas en el tema del cuidado de la salud mental y las adicciones que están afectando sobre todo a adolescentes y a jóvenes. Y eso por un lado, y por otro lado, tenemos experiencias exitosas que han logrado abordar el tema de la salud mental y de las adicciones con bastante éxito. Entonces, nos llena de gusto que estemos hoy aquí para compartir las experiencias en distintos lugares del país. Tenemos experiencias hoy que nos van a compartir en Tancítaro, en Cherán, en Huatusco y en Tarahumara. Y tengo el gusto, para no extenderme más, si quieren les digo cómo va a ser la dinámica. Tenemos 4 expositores, cada uno va a tener 15 minutos para contarnos del proyecto. La idea es que los otros estados que tienen problemáticas similares se den idea de qué pueden hacer para abordar estas problemáticas, por dónde empezar, qué puertas tocar, qué retos han enfrentado. También les pedimos a quienes exponen hoy que nos cuenten qué retos han enfrentado y qué aprendizajes podemos recoger de esas experiencias los demás. Entonces van a tener 15 minutos, yo voy a ir presentando uno por uno, van a hablar durante 15 minutos. Ustedes en el Inter pueden escribir preguntas en el chat durante todo el tiempo, van a poder escribir preguntas en el chat, yo las voy a ir recogiendo y al final vamos a hacer como una especie de conversación entre las 4 personas que nos van a exponer hoy. El padre Atilano, que por ahí ya está, viene en carretera, pero está por llegar a su destino y se va a conectar, y yo. Y la idea es empezar de una vez y cerrar a las 8:30 para despedir. Entonces, de nuevo, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por el interés, gracias por estar aquí y gracias por ser parte de este esfuerzo nacional de construir la paz. Y el tema de la salud mental y de las adicciones, pues es uno de los ejes que atraviesa esa construcción de paz y del tejido social. Entonces, tengo el gusto inmenso de presentarles a nuestro primer expositor, que es el padre Francisco Moriel Herrera. Es originario de Parral, Chihuahua, con 13 años en la Sierra Tarahumara. Dentro de poco cumplirá 10 años ordenado sacerdote. Ya festejaremos, Padre Pancho, en grande. 6 acompañando como seminarista, diácono y en su momento sacerdote en una pequeña comunidad del municipio de Huachochi llamado Recheachi. Posteriormente, 4 años de vicario parroquial en Krill, 2 más en Huachochi y también de vicario parroquial. Allí mismo nos tocó iniciar el proyecto Piloto Viva, que es del cual nos viene a hablar, y el último año ya como párroco en Krill. A su vez, se ha desempeñado una diversidad de cargos diocesanos como coordinador del presbiterio diocesano, encargado de la formación permanente del presbiterio de la diócesis de Tarahumara. Hoy en día es coordinador de la pastoral de adolescentes y jóvenes y enlace diocesano del Diálogo Nacional por la Paz. Actualmente, estudiante de psicología de la Universidad Intercontinental, y se le olvidó decir que entre sus muchas capacidades es un escritor notable. Padre Pancho, pues bienvenido. Voy a ser anfitrión, como yo voy a estar compartiendo pantalla, voy a ser anfitrión a Edgar. Edgar, si nos haces favor de ir admitiendo. Ah, no, es que si no, no te deja hacer. Bueno, yo voy admitiendo. Entonces, voy a compartir la pantalla. Padre Pancho, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ana, por esta presentación. Les saludo a todos con gusto desde acá, desde el calor de la Sierra Tarahumara, 6 grados sobre cero todavía, a punto de que nos caiga un poquito de nieve, ojalá y así sea. Y bueno, nos ha tocado exponer este primer ámbito de el proyecto Vínculos para la Vida Viva. Un proyecto que es bastante completo y que es una plataforma básica y que hasta el momento lo que se puede trabajar aquí en Sierra Tarahumara.
considerando pues las circunstancias de la misma, ¿no? Que a pesar de que vivimos en una especie de aparente paz, sabemos y reconocemos que la violencia sigue presente, si no a través de eventos, que desafortunadamente sí los ha habido, sí a través de la presencia constante de los grupos armados, el dominio de las regiones o de las diversas regiones, en ciertos lugares con conflictos muy fuertes, muy significativos. Hablo de lugares como Huachochi, que desafortunadamente sigue siendo un lugar de mucha problemática en este sentido. Y también, por supuesto, Baburigame, que también es otro lugar así muy significativo donde constantemente hay eventos, ¿no? Y bueno, ¿cómo comenzamos aquí en Sierra Tarahumara a trabajar con el proyecto Viva? Yo creo que el detonante para todos fue justamente el asesinato de nuestros padres, Joaquín y Gallo. Vale la pena decir que a pesar de que a nivel nacional se hizo todo un revuelo, para nosotros en la muerte de Joaquín y Gallo, el asesinato de los padres, pues sí nos resuena todavía más, ¿no? Porque fueron nuestros amigos, platicamos juntos, convivimos, organizamos, nos peleamos, incluso con Joaquín menos, por supuesto, ¿verdad? Porque él siempre fue muy apacible. Pero ciertamente compartimos la vida, ¿no? Como hermanos y por supuesto que este evento nos tenía que resonar mucho. Y en ese momento me tocaba ser justamente el coordinador del área de la formación permanente en el presbiterio y por lo tanto era necesario hacer algo, ¿no? Ya en ese momento contábamos con el contacto de Jorge Atilano y bueno, le propusimos que nos dirigiera justamente esa formación permanente que nos correspondía ya de hecho. Y bueno, se volvió una asamblea extraordinaria en función de los acontecimientos, en función del evento y de ahí se empezaron a abrir caminos, brechas muy importantes en función de la búsqueda de la paz. La decisión en ese momento fue, este es el camino para buscar la paz, esta es la manera a través de la cual podemos encontrar un poco de paz. Los conversatorios, los círculos restaurativos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ya más o menos lo vamos a ir presentando poco a poco. Entonces, si gustas, avanzamos. ¿Cómo funciona o en qué consiste el proyecto? En primer lugar, tiene la finalidad de fortalecer factores de protección en adolescentes y jóvenes y sus familias en situación de riesgo psicosocial de la región de la Sierra Tarahumara a través de acciones para la prevención de la violencia, consumo problemático de sustancias y salud mental. Como ustedes pueden observar, es un objetivo bastante amplio, muy importante, sobre todo en cuanto a lo que se refiere a riesgo psicosocial, que hace referencia justamente a todo lo que tiene que ver con salud mental y violencia intrafamiliar, y que a su vez trae como consecuencia, bueno, todo lo que tiene que ver con el consumo de sustancias. Esto, ¿en qué lugar? Aquí en la Sierra Tarahumara, y que poco a poco ha ido permeando justamente en las comunidades en las que se está aplicando. Una de ellas, justamente Huachochi, que ya mencionaba. Ahora bien, es importante mencionar que también está el área de atención. Esto lo que tenemos en Proyecto Viva es justamente prevención, pero también está la atención porque hay casos que están en riesgo total y que por lo tanto merecen la atención pertinente, ¿no? Bueno, pero ya se les hablará al respecto en torno a qué es el Centro de Atención Ambulatorio Manresa. ¿Cómo se aplica el programa? En primera instancia, se contratan a dos figuras estratégicas. La primera de ellas es el llamado promotor juvenil. Este tiene a bien a trabajar con adolescentes jóvenes, ¿en dónde? En iglesias, escuelas o barrios, por medio de metodologías que ya se han elaborado anteriormente. Ejemplo de ello, Ordenar el Corazón, que es un círculo restaurativo, una guía del entrenador a través de la cual se implementan valores por medio de las mismas dinámicas propuestas. Pero antes de empezar a aplicar todo ello, a través de esta primera figura, pues se lleva a cabo un diagnóstico, porque si queremos abordar X, Y, Z problemática, pero si no sabemos qué es lo que queremos resolver, pues difícilmente, ¿no? Entonces se tiene que aplicar un tamizaje, un diagnóstico como para detectar cuáles son las principales problemáticas
a las cuales nos estamos enfrentando. Y bueno, este tamizaje, ¿qué es lo que detecta? Conductas agresivas delictivas, el interés laboral, nivel educativo, relaciones con amigos, relaciones familiares, salud mental y uso y abuso de sustancias. Y quisiera compartir con ustedes lo que se hizo en un universo de más o menos 1504 estudiantes de Huachochi, del municipio de Huachochi en el 2023. Si ustedes se fijan, ahí están todas las áreas que les mencionaba anteriormente y podemos ver cómo están los resultados, ¿no? En primera instancia está el riesgo global, que tenemos un total de 328 personas que aparecen en riesgo total. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, aparecen en todas las otras áreas, que tienen conducta agresiva delictiva, que tienen mucho interés laboral, nivel educativo muy bajo, las relaciones con amigos muy tóxicas, las relaciones familiares bastante deplorables, la salud mental pues muy mala y el uso y consumo de sustancias. A eso se refiere con el riesgo global. Y bueno, si ustedes pueden ver, hay tres barritas que son muy significativas. La más alta, el mayor problema que tiene la Sierra Tarahumara, como se puede evidenciar, es el nivel educativo. Es un gravísimo problema, seguido de las relaciones con los amigos. Suelen ser bastante deplorables estas relaciones. Y le sigue salud mental. Y ahí están los números que están en relación. Sigue la conducta agresiva delictiva, que también es un número bastante alto, arriba de 1000, y que, bueno, pues ello tiende justamente a que se inserten en cárteles o a que cometan algún otro tipo de delito, etcétera, etcétera, ¿no? Como se puede observar, pues sí, la problemática es bastante seria. Bueno, y a partir de esto, bueno, pues podemos entonces sí comenzar a aplicar justamente las metodologías porque justificamos el por qué estamos intentando aplicar. Avanzamos. La segunda figura de este programa es justamente el orientador familiar. Esta persona tiene como finalidad atender a los padres de familia de quienes están en mayor riesgo psicosocial por medio de círculos restaurativos como Camino a Casa, talleres como Familias Sanas, mediación familiar, círculos de duelo, círculos para desplazados y se van aplicando dependiendo de la necesidad del lugar. Es importante, sí, decirlo, habrá lugares en donde la prioridad sea justamente círculos de duelo, ¿no? Uno de esos lugares donde se aplican este tipo de círculos ha sido justamente Cerocagui, ¿no? Por el hecho del asesinato de los padres, pero no solamente por ellos, hay muchos duelos no resueltos en tales lugares. Otro lugar, por ejemplo, de los círculos para desplazados, que es un universo más inconstante por obvias razones, pues es justamente Baborigame. Baborigame ha sido un foco de atención en este sentido, mucho desplazado de otros lugares por enfrentamiento, ¿no? Familias sanas, mediación familiar, camino a casa, son como la columna vertebral que de alguna u otra manera va ayudando ya en las metodologías ordinarias. Avanzamos. ¿Cuáles han sido los actores clave para la implementación de este proceso? En primer lugar, la Iglesia Diocesana de Tarahumara. Somos nosotros los primeros interesados en justamente darle cabida a este tipo de procesos, porque en realidad habíamos intentado hacer cosas, queríamos resolver el asunto de la violencia y sin embargo no habíamos tenido resultados, propiamente hablando, ¿verdad? Teníamos muy buenas intenciones, deseos de que las cosas cambiaran, las exhortativas de las homilías, con lo básico, la misma catequesis, y los resultados seguían siendo los mismos, si no es que iban aumentando. Entonces, seguimos siendo los principales preocupados justamente por esta realidad. Otro actor clave ha sido la Secretaría de Salud, sobre todo en lo local más allá de lo estatal, lo local siempre ha sido muy fundamental para que se lleven a cabo este tipo de estrategias, desde los directivos de los hospitales hasta las coordinaciones de salud mental en los diversos lugares, sobre todo el municipio de Huachochi, dicho sea de paso, que ahí me tocó estar 2 años.
y que efectivamente se pudo vincular muy bien el proceso con ellos en función de la aplicación tanto del tamizaje en su momento, pero también en la entrada a diversas instituciones académicas. El municipio de Huachochi hoy está muy comprometido justamente con esta causa, al grado que está disponiendo de su presupuesto para contratación de actores, de orientadores o promotores juveniles o algunas psicólogas, psicólogos. El gobierno del estado también ha sido un actor clave dentro de este mismo proceso, también en la contratación de personal. La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua ha sido también un actor muy significativo. Básicamente el vínculo se da a través de la Secretaría de Salud, de su interés por ir mejorando las cosas, de querer que haya otro tipo de realidad a la que de ordinario hemos tenido. Y el vínculo con ellos ha sido gracias a este esfuerzo conjunto y cómo contribuyen ellos con servicio social. Los muchachos que están en determinadas carreras prestan servicio social en el proyecto Vínculos para la Vida, ya sea como orientadores familiares o como promotores juveniles. El sector educativo en general, desde primarias, secundarias, preparatorias o algunas universidades, Fundación Justicia y Amor, Fundación Loyola, Fundación Certul, iniciativa privada local. Estos han sido pues vitales, estos actores, por supuesto, dentro de nuestra realidad. ¿Cuáles han sido los resultados? Estos resultados que les presento son del 2023. Aún no me han llegado los del 2024, pero son un poquito más amplios. ¿Cuántas personas han sido beneficiadas? 2052, como pueden observar. ¿Cuántas familias en concreto? 417. Personas adultas, 588 y jóvenes, adolescentes y jóvenes, 1,462 personas. ¿Estas en qué comunidades? En el transcurso de 2023, en Huachochi, en Samachique y en Cerro Cabo, en estas tres localidades, que fueron los proyectos pilotos, ¿no? Vamos a ver si nos da el resultado. Y del otro lado tenemos una comparación en el estado en cómo llegamos al lugar en cuestión, una preparatoria muy concretamente, un telebachillerato ahí en Huachuchi, de las periferias de la misma comunidad, y se aplica el tamizaje antes de iniciar con el programa y ahí podemos ver los resultados. 70 muchachos tenían problemas educativos, 61 con problemas de salud mental, 48 con esto es en perdón, 48 con problemas de relaciones familiares, 67 con problemas con amigos y así sucesivamente. Cuando se hace el tamizaje posterior al año de aplicarse, podemos notar la diferencia. Hay un avance muy significativo de 30 personas que aumentan su calidad educativa. El desarrollo en salud mental aumenta de manera significativa. Las relaciones familiares también mejoran. Las relaciones con amigos, no se diga. Y así sucesivamente. El caso es, y un dato muy significativo es justamente el último, el uso y abuso de sustancias. En principio teníamos 22 personas que consumían algún tipo de sustancia y al final del año solamente 6. Eso es un dato muy, muy, muy significativo, muy importante que tenemos que considerar, ¿no? Otro dato, y es un descubrimiento muy particular, cuando se atiende la salud mental, cuando se atiende la salud mental, necesariamente hay una repercusión en todas las otras áreas, ¿no? En el nivel educativo, es decir, el nivel educativo aumenta, las relaciones familiares mejoran, se buscan mejores amistades, hay un menor interés laboral porque no es la etapa en que se tiene que trabajar. El riesgo de conductas delictivas disminuye y por supuesto, como es evidente, se buscan alternativas de consumo, ¿no? Y que no sean específicamente drogas o alcohol, ¿no? Entonces, importante manifestar todos estos resultados
Ciertamente, ¿qué implica todo esto? Bueno, pues implica mucho trabajo, ¿no? Implica mucho trabajo, mucho esfuerzo, convicción. Creo que ese ha sido como el principal reto, convicción de parte de los interesados, de alguna u otra manera intentar y procurar que las personas puedan tener los mejores elementos a través del personal que obviamente tendría que estar capacitado para poder aplicar todas estas herramientas, ¿no? Hemos tenido otra diversidad de retos, ¿no? La principal es justamente el recurso económico, porque bueno, se contratan a estas personas, no es nada más así voluntariado. Se puede llevar a nivel voluntariado, por supuesto, pero lo ideal es justamente un contrato a través del cual la persona pueda ejercer esta labor y da mayores resultados, eso nos queda claro. Otro reto también muy importante ha sido como los vínculos con gobiernos municipales, como con el gobierno del estado. Ha sido un camino complejo, lleno de cosas políticas, pues, propiamente hablando. Y para uno que no es político, se le complica todavía más, ¿no? Y sin embargo, los resultados en este sentido, en este rubro, pues han sido positivos, ¿no? Al grado, pues, de que el gobierno financiera una parte muy significativa del programa 2025. Entonces, creo que es un programa que vale la pena invertirle. ¿Qué se necesita? Un voluntario o voluntaria que le quiera entrar de manera voluntaria, literalmente hablando, incondicionalmente para esto, para poder ejecutar este programa y establecer los enlaces con los respectivos, ya sea con gobierno, ya sea con municipio, ya sea con instituciones académicas, con iniciativa privada, con todo lo que en el transcurso del diálogo hemos estado hablando, con todo eso implica meterle ya de lleno en una cosa muy específica y muy práctica. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Y bueno, si hay preguntas, ahorita las respondemos. Gracias. Muchas gracias, Padre Pancho, gracias por compartir. Y recojo varias cosas de lo que acabas de compartir. Una es cómo es importante partir de un diagnóstico, de verdad saber qué es lo que las comunidades necesitan y no venir desde fuera con un molde y tratar de que la realidad se ajuste a ese molde, sino ver cómo es la realidad que tenemos delante y cuáles son las necesidades de esas comunidades y entonces empezar a trabajar. Lo siguiente que rescato es, una vez conocido el diagnóstico, sumar a todos los actores que es necesario tener en esa mesa para trabajar, ¿no? Y tender puentes hacia allá, independientemente, siempre se los digo, de nuestras filias y fobias políticas, de que no sea más fácil tratar con un sector que con otro. La diversidad de actores que está involucrada en el proyecto Viva demuestra la necesidad de esa pluralidad de miradas y de voluntades sumadas en torno a un objetivo común. Y lo último es qué importante medir porque la medición y estos resultados de decir, bueno, así empezamos y así terminamos el primer año, el segundo año, esto fue el impacto que logramos, es lo que nos permite tomar decisiones de qué sí está funcionando, qué no. Y es lo que nos permite también seguir sumando actores y que estos proyectos, estos programas pueden ser replicados en otros estados y en otros municipios, que es lo que está pasando en Tarahumara. Entonces, muchas gracias, Padre Pancho. Por ahí ya empieza a haber preguntas en el chat. Acuérdense de hacerlas a todos, no solo en el privado a mí, sino ponerlas a todos para que también quienes están participando como expositores puedan irles dando una pensada y no les agarremos ahí fuera de bases, pues. Gracias, Padre Pancho. Ya te voy a quitar el pin para que puedas descansar. Ahora tengo el gusto de presentarles a Laura Romero. Laura es nacida en Cherán, Michoacán, es licenciada en psicología, tiene un diplomado de orientación familiar por el CIAS, es orientadora familiar en el proyecto de reconstrucción del tejido social y actualmente, y de esto es de lo que tenemos el gusto de que nos venga a hablar hoy, actualmente colabora en el programa de Reconexión Manresa en el proyecto Viva, Vínculos para la Vida, de la Fundación Justicia y Amor, como orientadora familiar. Ya les decía el padre Pancho que hay dos figuras importantes. Una es la orientador o el orientador familiar y
Laura, gracias por estar aquí. Sabemos que te agarramos en un momento de trayecto. Gracias por tomarte el tiempo y bienvenida, bienvenida, Laura. Te voy a poner ahí en el ojo para que te puedan ver. Gracias, Laura. Hola, buenas noches. Ay, perdóname, Laura, ya. Okay. Buenas noches, Ana Paula. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, sí, una disculpa porque yo tenía ahí en el radar que el diálogo era el sábado 18. No sé por qué lo agendé para esa fecha. Y hoy pues ando en carretera, pero con toda la disposición para compartir mi experiencia como orientadora familiar en el proyecto Viva, Vínculos para la Vida, acá en Cherán. Y bueno, quisiera compartir un poco de los antecedentes de cómo es que llega el proyecto acá a Cherán. Más o menos hace algunos 3 o 4 años que se ha incrementado mucho el índice de jóvenes, sobre todo, en el consumo de sustancias. Y bueno, yo tengo 2 años aproximadamente en el proyecto, sin embargo, ya el Departamento de Psicología del Hospital Integral de Cherán había estado trabajando como en esta parte. Y eh, algo similar que ahorita comentaba el padre, un POSIT en el que se evalúan muchos temas, por ejemplo, depresión, eh, ideas suicidas y demás. Estos temas al final o como resultado de este POSIT, sí alarmó mucho al hospital, ya que más del 50% de la población a quien se aplicó este POSIT salió en riesgo. Entonces, ante esta necesidad, se involucró, se hizo el vínculo con el gobierno comunal de Cherán, quienes pedían hacer algo para poder intervenir con estos chicos, con las familias, y ya como tenemos al padre Jorge conociendo desde hace algunos años con el proyecto de reconstrucción del tejido social cuando estaba en el CIES por la Paz, pues hicieron el contacto, se comunicaron y ahora que está como director de la Fundación Justicia y Amor, pues quedó perfecto el proyecto Viva acá en Cherán. Se buscó a orientadoras familiares, a promotor juvenil. Yo les digo, hace 2 años, sin embargo, el proyecto inició 3 años atrás, ¿no? Entonces, más o menos son los antecedentes. Y bueno, quiero compartirles mi experiencia sobre el trabajo acá en la comunidad. Pues el proyecto Viva es una manera de trabajar con la familia. A mí se me hace un programa muy completo que se trabaja con todo el sistema familiar. Ya ahorita mencionaba el padre que hay 2 figuras, el promotor juvenil, quien trabaja con jóvenes y adolescentes, que es nuestra población objetivo. Y por otro lado está la orientadora familiar, que en este caso soy yo. Yo trabajo directamente con las familias en espacios educativos, en las escuelas, obviamente, en los barrios de acá de Cherán y también en los hogares con las metodologías de círculos familiares, círculos restaurativos, mediación familiar. Incluso se han contextualizado las metodologías de los círculos para las necesidades de las familias, ¿no? Creo que, o creemos más bien, creemos que los factores de riesgo que no ayudan o que más bien incitan para que los jóvenes caigan en una conducta de riesgo es el que no tengan un proyecto de vida, que no saben resolver conflictos, que no tienen un vínculo con la comunidad, que no tienen un trabajo. Entonces, todos estos factores los queremos fortalecer
Y para eso se dan estos talleres psicoeducativos con las familias para dar las herramientas sobre cómo resolver conflictos familiares, cómo tener un proyecto de vida, cómo fortalecer las relaciones interpersonales. Y bueno, creo que nos ha funcionado perfecto. A mí el proyecto realmente me apasiona esto que hago y realmente he visto muchos resultados acá en estos 2 años. El primer año fue como a ver qué pasa, pero en este segundo año realmente yo observé muchos resultados. Pero antes de compartirles un poco de eso, me gustaría también compartir cuáles son los retos a los que nos hemos enfrentado acá en la comunidad. Y es que el primer año, la convocatoria o la difusión, que fue por medio de la radio y carteles, fue un poco complicado y fue difícil. Incluso fue tocar casa por casa para invitarles a los talleres, para invitar a las actividades en los barrios, y aprendimos que el hacer el vínculo con instituciones educativas nos ayudó mucho, porque es donde ya están los grupos concentrados. Y acá, por ejemplo, en Cherán hay 2 secundarias, una de ellas con una población estudiantil muy grande, más de 600 alumnos, y entramos por este lado. Eso fue el año pasado, de noviembre más o menos, y este año empezamos a trabajar con ellos desde mayo y creo que nos dio un muy buen resultado. Incrementaron mucho las personas, los asistentes a las actividades, tanto con el promotor juvenil como con la orientadora familiar. Por eso creo que acá en Cherán nos ayuda mucho el llegar directamente a las instituciones y reconocer también el apoyo del gobierno, que creo que es otro actor que nos ha ayudado demasiado, porque tenemos el respaldo tanto económico también como de difusión. Y los resultados para la medición del impacto tenemos unas evaluaciones. En el caso de las familias se aplica una evaluación inicial y una evaluación final en cada uno de los talleres o metodologías. Por ejemplo, el trabajo con las familias es aproximadamente de 6 meses o un proceso de 6 meses, que es trabajar con el taller o la metodología de reencuentros, que dura aproximadamente 1 mes y medio, luego Familias Sanas, otro 1 mes y medio, y Camino a Casa con 2 meses aproximadamente. Entonces, en cada una de esas metodologías aplicamos evaluación pre y post, y claro que nos han arrojado datos significativos y hemos medido el impacto. En el caso de las familias, quisiera comentar que uno de los factores que más se ha fortalecido es el de integración familiar y el de construcción comunitaria. Evaluamos mucho a lo comunitario. ¿Y por qué la construcción comunitaria? Creo que el ser constante en estas metodologías, porque ha habido familias acá en Cherán que han cumplido o que han hecho el proceso completo. Y creo que en estas familias es donde hemos evaluado y rescatado esta parte, porque vemos que son las familias que han fortalecido mucho el factor comunitario. ¿Por qué? Porque se relacionan más con las otras personas, comparten sus experiencias de vida, sus historias de vida, y después de que termine el proceso, se motiva para que, por ejemplo, rescatemos un espacio seguro en la comunidad, que antes era seguro y ahora es de riesgo seguramente, pero hacemos algo, motivamos para rescatar este espacio o generamos algún espacio de acuerdo a los recursos que se tengan. Creo que también se fortalecen mucho las relaciones entre vecinos y también gente que ya ha estado viviendo estas metodologías lo comparte e incluso invita a las familias a que vivan estos procesos. Entonces, creo que se ha fortalecido mucho este factor. Y el de integración familiar con el proyecto de vida, creo que
marca muy bien como dónde iniciar y esto pues lo transmiten a los hijos, ¿no? A los adolescentes. Por otro lado, el trabajo del promotor juvenil en el proyecto Viva creo que es un complemento bien importante porque mientras en las familias la orientadora trabaja con temas, por ejemplo, de la empatía o de resolución de conflictos, el promotor juvenil trabaja estos temas, aunque en diferentes etapas o en diferentes sesiones, pero se está complementando constantemente como los temas, ¿no? Que se están trabajando. Entonces, creo que la medición, ahorita no tengo los datos en específico, pero este año sí obtuvimos más resultados positivos que el año pasado. Pero creo que hemos aprendido demasiado también. Les digo, el año pasado fue como ver qué pasa. Sí, se nos dificultó mucho entrar en los barrios porque a pesar de que somos gente pues, gente que nos conoce, porque Cherán es un pueblo o una comunidad no muy grande y nos conocemos todos. A pesar de tener ya como la confianza con las personas, el hablar del consumo o el hablar del alcohol, de las drogas, es un tema que asusta mucho a la comunidad. Y sabemos que hay esta problemática, pero nos asusta enfrentarnos. Algo también que quiero compartir antes de cerrar con mi participación es que además de hacer prevención, porque el proyecto Viva hace prevención universal, además de hacer prevención, también detectamos casos, sobre todo el promotor juvenil es quien detecta casos en chavos que ya tienen un problema en el consumo. Y estos se derivan al programa de Manresa Ambulatorio, que me parece que ahorita un compañero lo va a compartir, pero es algo que nos ha ayudado mucho en los barrios y no les cerramos la puerta a estos chavos, porque de hecho los ubicamos y los detectamos desde rápido, pero tratamos de ganarnos la confianza. Siempre el promotor juvenil platica estas situaciones conmigo. Tratamos de abordar esta situación entre los dos y no decirlo directamente a las familias como en la primera sesión o segunda sesión. Entonces, hasta que encontramos un momento exacto es cuando lo bajamos o lo aterrizamos con las familias y primero abordamos el tema con las familias desde un círculo de mediación. Ya luego derivamos al tratamiento. Y bueno, esa sería mi participación. Muchas gracias Laura por lo que nos compartes. Recojo varias cosas. Pensar que estas intervenciones no son inmediatas, no son voy y doy una plática y creo que ya con eso estuvo, ¿no? Sino es acompañar a las comunidades y saber que estos procesos llevan tiempo, ¿no? Y tener esa paciencia y esa dedicación. Y lo otro que recojo es esta mirada sistémica, que es la única manera de hacer impacto en las comunidades, entrar tratando de eso, de abordar a las comunidades como un sistema que son, a las familias como un sistema que son. Muchas gracias, Laura. Voy ahora a dar paso, y ahora ya no sé cómo guardar ese tiempo, este temporizador que puse, pero bueno, ahorita lo voy a callar. Voy a dar paso a Mario, voy a presentarles a Mario. Él es licenciado en psicología por la Universidad Veracruzana, especialista en terapia Gestalt. Durante 10 años se ha dedicado a trabajar en lo educativo y en lo social, ha acompañado a adolescentes y jóvenes en el reconocimiento de las emociones y el fortalecimiento de su salud mental. Creó un programa de escuela para padres y madres que impulsa una red de apoyo para los adolescentes y jóvenes. Actualmente trabaja como psicoterapeuta particular y en la Fundación Justicia y Amor, donde coordina un centro de tratamiento ambulatorio para jóvenes con uso problemático de sustancias y acompañamiento a familias. Y es hoy de lo que nos viene a hablar Mario. Mario, gracias por estar aquí. Porque ahora ya no sé cómo callar ya no sé, creo que ya. Bueno, Mario, entonces no veo a Mario. Hola, Ana, Ya lo ¿cómo estás? ya lo vi, Mario. Entonces voy a compartir pantalla para que puedas presentar, Mario. Aquí está.
Bienvenido, Mario. Si quieres empezar, ya estoy compartiendo tu pantalla. Bien, muchas gracias, Ana. Pues buenas noches a todos y todas. Les saludo desde Huatusco, Veracruz, y justo es así como deseo iniciar la presentación del día de hoy. Huatusco, Veracruz, pues es un municipio que se encuentra en el centro del estado de Veracruz, está justamente en la región de las altas montañas y pues es un municipio con una riqueza pues tanto cultural, ¿no? Artística, su gente es muy linda, somos una tierra de café, de productores de café, también esta parte pues hace que la economía se mueva justamente a partir de todo este contexto de la producción, venta y compra de café en la zona. Aparte también pues se produce la parte de la caña y la cosecha del maíz. Entonces, esto ha dado paso a que Huatusco, alrededor de unos 15, 10 años hacia atrás, haya comenzado a crecer de manera esporádica en esta parte del desarrollo hacia una parte más urbana. Y esto ha hecho que vengan personas desde otros municipios cercanos a Huatusco y de comunidades a vivir y establecerse en esta zona. Eh, Como la mayoría tenemos pues de conocimiento, a partir de esta parte de gobierno que empezó a haber con las políticas de Felipe Calderón y toda esta parte de la guerra contra el crimen organizado, pues fue un impacto que se empezó a dar justamente en temas de violencia en diferentes partes del país. Veracruz no estuvo exento de esta situación y lo que empezó a existir fue una fractura en la parte del tejido social y esto llevó justamente a que los vínculos que existían en la comunidad, que existían en el municipio, en los barrios, en las colonias, se fueran cada vez viendo como más claras estas separaciones, esta parte de vivir de manera individual. Y es por eso que a partir del 2014 en adelante se comienza esta parte de empezar a acompañar a algunos grupos, principalmente a jóvenes, en diferentes como contextos de la comunidad, parroquias en algunos. Y a partir del 2016, si gustas pasar a la siguiente diapositiva, Ana Paula, se comienza una etapa de sensibilización en Huatusco y esta etapa de sensibilización en Huatusco va justamente a que se hagan diferentes convivencias barriales para poder desarrollar un diagnóstico, que este diagnóstico que se desarrolla es el VIA, que son por sus siglas, ¿no? Vínculos, identidad y acuerdo, pues justamente para conocer la fragmentación del tejido social que estaba pasando en Huatusco. Se da este diagnóstico en diferentes contextos de Huatusco, en la parte semiurbana, urbana y rural, y a partir de esto se integra un grupo de incidencia que está durante 4 años atendiendo esta parte de las causas y las necesidades que salen en este diagnóstico. La mayoría de ustedes No, yo sí lo conoce el programa de reconstrucción del tejido social que está diseñado y que pertenece justamente al CIAS por la Paz. Después de que termina esta incidencia de trabajar en los diferentes barrios de Huatusco, se comienza justamente a desarrollar toda una parte de un diagnóstico comunitario, entendiendo toda la situación y el contexto que pasaba en Huatusco después de estos 4 años. Es hacer hincapié que este equipo de incidencia estuvo trabajando con ayuntamiento, con escuelas, la parte de participación comunitaria que siguieron animando en los barrios con diferentes actividades, algunos grupos con la parte de economía social y solidaria y la participación principalmente también de iglesias. Con esto se hace una red y esta red de los diferentes animadores que surgen en los diferentes barrios de Huatusco se conforma justamente una red que ahora es denominada la red del Jardín de la Familia. Esta red del Jardín de la Familia es ahora quien justamente respalda
toda la parte del diagnóstico y los resultados que surgen de este diagnóstico comunitario, en donde justamente hay una necesidad sentida que es atender la situación del consumo de alcohol en jóvenes, adultos y la fragmentación del contexto familiar. Y a partir de eso termina la parte del trabajo de la incidencia de este equipo y comienza una nueva etapa en Huatusco ya con esta red de animadores barriales que ya son de la comunidad, quienes se apropian de este proyecto y comienzan justamente en el 2022 a hacer un trabajo con el programa Viva, que es lo que estaba mencionando el padre Pancho hace un momento y también de lo que estaba diciendo Laura y de lo que hacen en Cherán, que más bien es un programa preventivo que por medio de actividades deportivas, culturales, artísticas, pues atienden a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los diferentes barrios, promoviendo finalmente los valores. Y los orientadores familiares. Sin embargo, se da la idea, que la necesidad de qué se va a hacer con los jóvenes que se empiezan a encontrar en los barrios que tienen un problema de consumo, que ya no solamente necesitan una atención de prevención, sino más bien necesitan una parte de intervención. Y con esto surge la parte de empezar a hacer una intervención ya con estos jóvenes, adolescentes, con sus familiares, para saber cómo poder acompañarles. Y es ahí donde surgen los centros Manresa Ambulatorio. Esta parte de haberles dado un antecedente es para que podamos darnos cuenta de que hemos llegado hasta aquí en Huatusco con este programa gracias a todo un antecedente diagnóstico que hemos venido diseñando de casi hace 10 años para poder comprender la realidad de Huatusco y también para saber cómo sumar esfuerzos y no desgastarnos en atender otras necesidades, sino ir específicamente a aquellas causas y saber también qué actores podemos integrar para poder atender justamente estas necesidades. Entonces, estos centros Manresa Ambulatorio tiene toda una historia porque Manresa, la parte de Manresa, pues tiene que ver con la sintonía de la espiritualidad ignaciana, que justamente es a donde Ignacio de Loyola va después de haber hecho su desarme frente a la Virgen de Montserrat, se va a esta cueva y en esta cueva es a donde justamente San Ignacio comienza a hacer su discernimiento y es a donde escribe la parte de los ejercicios espirituales. ¿Qué sucede en la intención de acompañar a jóvenes en los centros Manresa? Es que justamente exista un desarme de todas esas situaciones dolorosas, esas heridas, esas situaciones que pasan en sus casas o en sus entornos que los llevaron al consumo y que a partir del acompañamiento terapéutico ellos puedan recibir esta atención desde una mirada más compasiva. Y a partir de ello, puedan hacer un discernimiento, una introspección y puedan reconocer qué está pasando en su psique, qué está pasando a nivel emocional, qué está pasando a nivel corporal, que los está llevando justamente al tema de consumo, ¿no? Entonces, los centros Manresa Ambulatorio, su objetivo principal es poder acompañar procesos de armonización, ¿no? Es un término muy bonito, porque ayudamos justamente a volver a darle claridad a la persona y que se pueda reconocer. La intención de los centros Manresa y como acompañantes terapéuticos no es estar en la parte de solo conocer la historia del consumo o solo quedarnos en esta parte del consumo, sino es que ayudemos a reconocer al individuo que el consumo de sustancias es un síntoma solamente de una enfermedad que está detrás. ¿Qué podemos ver como una enfermedad? Todo un sistema familiar dañado, fragmentado, desvinculado por diferentes factores, pero también una comunidad que se ha individualizado y que deja de ver justamente a los jóvenes, a los adolescentes con sus necesidades, donde ya no hay espacios. ¿Qué otros factores encontramos que son de riesgo? Los espacios donde los jóvenes empiezan a convivir, ¿no? Los espacios que antes para nosotros podían ser espacios seguros, ¿no? Estos espacios deportivos, estos espacios de encuentro, los parques, las alamedas, aún mismo los cafés, el barrio, ¿no? Donde a veces compartíamos, dejan de ser esos espacios seguros y se vuelven factores de riesgo. Los lugares donde ellos se emplean también o donde ellos laboran.
Entonces, nuestra propuesta es una propuesta de sanación y de crecimiento que ayude al joven a volver a reconectar. Esa es la utopía de los centros Manresa Ambulatorio, que los jóvenes vuelvan a reconectar con su persona, con su ser, con lo que son, y puedan comprender que después de esto hay una mirada diferente y distinta hacia allá afuera, pero es todo un conjunto para poder acompañar a estos jóvenes. ¿Qué es como esta parte del espacio físico? Pues es un espacio en donde recibimos a los jóvenes. La figura son psicólogos, pero nosotros hemos puesto la mirada en decir que somos acompañantes, ¿no? No tenemos como solamente esta verdad de decir, pues como psicólogos vamos a estar ahí, sino somos acompañantes, porque nuestro programa es un programa integral que no solamente atiende al usuario, sino también atiende a los familiares. Es hacer esta red de apoyo que pueda ser funcional para el usuario y que el usuario pueda hacer su proceso de manera integral, de manera en que él pueda venir a su acompañamiento individual y a la par la familia entra a la parte denominada talleres psicoeducativos. Las familias o los familiares tienen que psicoeducarse en el contexto de las adicciones y reconocer que el problema es una situación de corresponsabilidad entre todos, no solamente es del individuo que consume, sino también es de todos los que están a su alrededor. Lo dividimos este programa por etapas y también lo dividimos por dimensiones, ¿no? Esta forma de acompañar de manera integral y terapéutica hace que nosotros lo dividamos por etapas, que es la parte de la sensibilización, la sanación, el compromiso, la formación, la socialización y la reconexión, que es la última etapa, como la utopía a la cual nosotros queremos llegar, que en otros términos sería la reinserción. Y atendemos las dimensiones de la persona, que es desarrollo humano, integración familiar, desarrollo educativo, formación laboral y construcción de comunidad. En la experiencia de los centros Manresa Ambulatorio, las tres fuertes que nosotros hemos reconocido que le dan un fundamento al proceso terapéutico integral del usuario es desarrollo humano, que es atender de manera individual tanto al individuo como al familiar. La parte de los talleres psicoeducativos, que la familia pueda tener un espacio para poder hablar de sus heridas, de las situaciones que están ahí y cómo poder mirar de una manera más compasiva y empática al usuario. Y la parte de la construcción de la comunidad. La comunidad tiene también que entrar en una dinámica de abrazar estos procesos porque es ahí a donde va a regresar el usuario. Es de donde viene, pero también a donde va a regresar. Entonces, nos toca hacer una chamba en donde sensibilizamos también a la comunidad para que la comunidad se vuelva un espacio seguro para ellos. Y es ahí a donde entran otros actores claves para que esta construcción de comunidad pueda ser sólida al momento de que el usuario regresa a esta parte. El proceso que hemos visto de temporalidad es de 1 año y medio para que pueda tener justamente una reinserción acertada y eso no nos da como la seguridad de que no exista alguna recaída, ¿no? en el usuario. Sí va a existir, pero tal vez la recaída no va a ser tan fuerte como pudo haber sido sin un proceso. Pero para eso es que está la red de apoyo, para seguirlo manteniendo. Los primeros 6 meses son procesos terapéuticos individuales, acompañamiento individual y dependiendo de la situación del usuario puede venir una vez a la semana, una vez cada 15 días y por cada uno de los usuarios se les hace un plan terapéutico con objetivos específicos y metas establecidas que se puedan cumplir y se van revisando para que podamos ver cómo va siendo ese avance. También se hace un programa y un plan específico para las familias. Cuando el usuario ya no puede solamente tener la contención de manera ambulatoria, lo que hacemos es que tenemos la casa madre, le decimos así, o nuestra casa de Acolman en Estado de México, en donde referimos a los jóvenes para que puedan tener un programa de plan de tratamiento residencial en donde están 6 meses. Algunos otros necesitan clínicas en donde necesitan estar un poco más de tiempo por la situación del consumo y algunos otros primero tienen que ser referidos a la parte de psiquiatría, en la parte de tercer nivel de salud para que puedan hacer una desintoxicación, puedan bajar como su nivel de toxicidad por la sustancia y después comprender junto con el médico psiquiatra, el psicólogo, el consejero, si es una persona viable para hacer el proceso ambulatorio o mandarlo a un tema residencial.
¿Y cuáles han sido las claves como fundamentales que se han visto tanto un servidor como el equipo aquí en Huatusco que pueden ser funcionales para la parte del plan de tratamiento? Es que, como lo decía Laura, podamos ir a espacios en donde, no me gusta utilizar el término, pero donde ya hay grupos específicos que podemos atender. En este caso, las escuelas, las secundarias han sido un espacio muy importante para poder ir y poder hacer un diagnóstico, poder acompañar a los profesores, poder acompañar a las familias y a los alumnos que tienen una situación de riesgo. En un momento, el atender la población estudiantil puede ser desgastante, pero lo que ayuda es que podamos tener todo un panorama de qué es lo que está pasando y a partir de eso encontrar una raíz, yo le digo, a la cual nosotros podemos enfocarnos específicamente con las metodologías que tenemos. Otro es tener aliados y los aliados desde los empresarios, desde mismo la fundación ahora que está de nuestro lado ayudándonos con todo el tema de las metodologías y financiamiento. Los empresarios en Huatusco han sido muy benevolentes, ¿no? Para poder darnos el apoyo, para poder pagar sueldos, para poder pagar el espacio físico en el que estamos, las rentas, la parte de los benefactores, que ahí también ellos han sido una pieza clave. El mismo ayuntamiento, hemos tenido que picar piedra con ellos para hacer visible que es una responsabilidad de ellos atender esa situación, ¿no? Como una parte de lo que está pasando en Huatusco. Y las alianzas con el hospital, pues cuando tenemos una emergencia por intoxicación, sabemos que podemos referirlo inmediatamente al hospital o si se necesita hacer una derivación directamente al psiquiátrico, ¿no? Las iglesias y las escuelas también son como otros espacios aliados para nosotros. Y otro es que es importante compartir las metodologías para que estas metodologías que los demás puedan conocer o instituciones o actores se formen y cuando lleguen a alguna instancia y no solamente nos lo refieran para atenderlo nosotros, sino que también ellos los pueden atender desde esos espacios y nosotros solamente seamos un canal. En Huatusco, ¿qué ha funcionado? Que podamos pertenecer al comité o al Consejo Municipal contra las Adicciones y eso nos hace tener un referente para poder visibilizar la situación de riesgo que está pasando con los adolescentes y jóvenes y con ello el mismo ayuntamiento se haga responsable a través del DIF municipal y otorgue hasta cierto modo un recurso que pueda favorecer a los jóvenes en Huatusco. Y para terminar, ¿cuáles han sido como los retos que hemos encontrado? Una, que no tienen adherencia terapéutica la mayoría de los jóvenes, ¿no? De cada 10 que atendemos, solo se quedan 6 o 5 en adherencia, los otros 5 o 4 no desean continuar porque tienen una recaída, porque no hay red de apoyo, porque la familia no está ahí presente, ¿no? Reconocer que la adicción es un síntoma de una enfermedad que está ahí implica ser corresponsable a la familia, como se los decía. El tema de los recursos económicos, ¿no? Que no hay políticas públicas en atención, ¿no? La sensibilización de las instituciones, la regularización de los centros llamados anexos, la falta de cultura de salud mental, que sigue siendo un estigma y cuando hay una situación de adicción es mayor. Las patologías duales, es decir, que una persona puede tener un trastorno de salud mental y puede tener una adicción y eso agrava más la situación. Que se reconocen ciertas prácticas que van asociadas como desde una cultura sobre el tema de ver que la salud mental tiene que ver con el demonio, ¿no? También eso como que genera una disrupción de pensamiento, que no hay espacios de reinserción sanos para los jóvenes y los empleadores a veces son los que también dan principalmente sustancias para que puedan mantenerse activos, ¿no? Principalmente en el tema de cargadores, el tema de la construcción, el tema del corte, pues hace que estén ahí. Y los grupos de la delincuencia organizada, que es pues esta oferta-demanda y que cada vez va siendo esta parte de tener más a los jóvenes ahí y que hay falta de profesionales sensibilizados, empáticos para poder atender esta situación. Nadie quiere como aventarse en esto. Entonces, ¿qué les como propuesta nosotros desde aquí decimos es empezar en lo ordinario, reconociendo primero qué tenemos y a partir de lo que tenemos, qué podemos hacer para acompañar y después de eso ir sumando actores, los conversatorios, las mesas, los foros, van ayudando a sumarse y esto es uno a uno. El proyecto es un proyecto comunitario y lo que favorece es de que
cuidemos eso, a que no se partidice, que no sea de una institución, sino que sea la misma comunidad la que sea corresponsable, pero evidencie. Y siempre monitorear, siempre tener un inicio y un final, medirlo y a partir de ello ir haciendo los informes. Y lo que a nosotros nos ha funcionado, ya para cerrar, es entregar un informe cada 3 meses a los empresarios y benefactores, al ayuntamiento una vez al mes, y se entrega un informe anual en donde se hace una rueda de prensa para decirle a la comunidad lo que estamos haciendo. Y las redes sociales son una maravilla para poder siempre decir qué estamos haciendo. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias por compartir. Creo que me quedo con varias de las cosas que dijiste. Esta última de la rendición de cuentas, creo que es fundamental, ¿no? No solo evaluar, sino rendir cuentas. Rendir cuentas a todas las miradas que han puesto su confianza en el proceso, en el proyecto y demás. Y dices, y es verdad, en la salud mental y específicamente en las adicciones, en realidad no hay garantías. Hay un filósofo que se llama Byung-Chul Han que dice que la esperanza no es tener la certeza de que todo va a salir bien, sino es no permitirnos no hacer nada. No podemos permitirnos no hacer nada o dar a alguien por perdido simplemente porque no tenemos la certeza de que va a salir bien. Entonces, gracias, Mario. Le cedemos la palabra ahora, después de que lo presente, a Hugo Sánchez Mendoza, que es licenciado en Derecho por la UNID, es director de gestión en seguridad preventiva, así como personal y equipamiento de vigilancia, y es director y ha sido director de seguridad pública del gobierno municipal de Tancítaro, Michoacán, desde el 2014. Hugo, muchísimas gracias por estar aquí. Te escuchamos, tenemos 15 minutos para tu participación, para que después, hacia el final de la sesión, podamos tener unos 15 minutos para preguntas y comentarios finales. Les recuerdo que pueden usar el chat para escribir sus preguntas y comentarios, y hacia el final tenemos unos minutos para conversarlos con quienes generosamente nos están acompañando hoy. Hugo. Estás en silencio. Sí, buenas tardes, noches ya para todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a esta reunión. Saludo con mucho gusto a todos los participantes. Y pues bueno, ya escuché las participaciones de los compañeros que hoy nos acompañan y veo pues que son personas con mucha experiencia, ¿no?, en el tema de este proyecto, del proyecto Viva. Entonces, mi participación pues va enfocada desde el ámbito de seguridad, ¿no? Desde operadores de seguridad pública, que al final del día pues va de la mano con los temas, que son los mismos que nos acogen pues a toda la ciudadanía en general. Entonces, aquí en el municipio de Tancítaro quiero iniciar con una tipo reseña, ¿no?, de nuestro municipio. Y Tancítaro pues es uno de los estados un municipio dentro del estado de Michoacán, que ya cumplimos 11 años sin delincuencia organizada, un municipio que se organizó y mediante la participación ciudadana, pues hasta el día de hoy, les repito, ya van 11 años que no opera ningún grupo delictivo en nuestras comunidades. Es un municipio con 83 comunidades. Dentro de estas comunidades son 4 tenencias que conforman el municipio de Tancítaro, con alrededor de 33,000 habitantes. Y bien, pues ahí desde ese entonces se inició un trabajo con apoyo del padre Jorge en el proyecto de reconstrucción del tejido social, que ayudó mucho a la organización de la cual gozamos el día de hoy para el tema de seguridad, que es un logro en conjunto de la institución de seguridad pública, pero con la participación ciudadana. Es decir, todos los actores sociales estamos unidos dentro de un consejo de vigilancia para tomar las decisiones en cuanto al tema de seguridad pública. Tenemos 70 casetas de vigilancia activas en el municipio que se construyeron por parte de la ciudadanía, donde se vigila las 24 horas del día. Hay algunas que solamente, también dependiendo de la ubicación, vigilan por la noche
para precisamente prevenir, reportar, vigilar que no haya acceso de grupos delictivos en nuestro municipio. Y pues nosotros colindamos con el municipio de San Juan Nuevo, con el municipio de Apatzingán, con el municipio de Buenavista, con el municipio de Peribán, de Ramos, cerca de Los Reyes. Y son municipios que ahorita andan en un conflicto muy fuerte de grupos armados, pero afortunadamente Antancítaro se sigue manteniendo en ese cuidado, pues gracias a todos los actores. Ya hablando propiamente del tema de seguridad, yo creo que las instituciones gubernamentales, yo estuve también algunos años dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues mencionaban hace un momento la administración, ¿no?, del expresidente Felipe Calderón, donde se declara la guerra contra el narcotráfico. Y me tocó a mí atender desde ese entonces, dentro de las filas del ejército, esa situación. Desde ahí yo comienzo a ver que las instituciones de seguridad pública, nuestra doctrina o la doctrina que se recibe, van más enfocadas a la reacción. Entonces, en temas de seguridad, nuestros planes de operativos, plan de defensa y demás, van en 3 etapas, que es prevención, reacción y recuperación. Pero podemos darnos cuenta que la mayoría de los gobiernos o instituciones no se alcanzan ni siquiera a reaccionar. O sea, no alcanzamos ni siquiera a reaccionar los temas que tenemos inminentes y dejamos de lado lo más importante, que es la prevención, del delito. Ahora con el tema del proyecto Viva, viene a encuadrar, creo yo, muy, muy bien en el tema de fortalecer el trabajo de las instituciones de seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros, les repito, nuestra doctrina va enfocada más en reaccionar en temas ya inminentes y descuidamos, o los gobiernos por lo regular descuidan esa parte de la prevención. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al policía, al Guardia Nacional, cualquier institución de seguridad, la va en el país, que hay en los estados, que hay en los municipios, por reaccionar ante una agresión armada, reaccionar ante situaciones ya más fuertes. Pero rara vez vemos policías o instituciones haciendo trabajo de prevención y que a la larga los trabajos de prevención o las acciones en prevención son las que van a funcionar. ¿Por qué? Porque reaccionamos a lo que ya está sucediendo, pero eso sucede porque no hicimos o las instituciones no hacen un buen trabajo de prevención. Es decir, hay que prevenir que el adolescente, que el joven llegue a las filas de la delincuencia organizada, por ejemplo. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Pues con estos temas. Entonces, aquí en Tancítaro tenemos este privilegio de hasta el día de hoy, ya cumplimos 11 años sin ningún grupo delictivo, pero hay temas internos que se están atendiendo, que se dispara, por ejemplo, al no haber ningún grupo delictivo. ¿Quién controla el tema de las adicciones en concreto? Pues se dispara la venta, ¿no? O sea, cualquiera, si no hay quien controle, pues cualquiera se puede poner a vender, cualquiera puede intentar hacer su negocio en ese sentido y no hay un control como en otras áreas donde ellos lo tienen, propiamente como crimen organizado. Entonces, se nos dispara ese tema de adicciones y pues nosotros como les menciono, la doctrina no nos marca a nosotros esos temas. Pero llega el proyecto Viva desde sus dos atenciones, que es el promotor juvenil y la atención ahí con la familia. Y eso lo estamos encuadrando aquí en Tancítaro. Tenemos algunos meses trabajándolo y nosotros vemos que es un resultado muy importante porque viene a complementar esa parte que le falta a la institución. Viene a complementar esas acciones y ahorita lo estamos haciendo nosotros desde aquí en coordinación, desde la Dirección de Seguridad Pública, que yo considero nuestra policía es muy aceptada por la comunidad. Vimos con todos los requisitos que nos pide la ley para ser funcionarios públicos, en este caso policías preventivos, pero somos una policía muy cercana a la ciudadanía. Entonces eso nos permite que con el apoyo
de las personas que saben del tema, en este caso de este proyecto. Por ahí tuvimos el gusto de conocer a Laura de Cherán, que ahorita la vi hacer su exposición. Y por ahí iniciamos nosotros también con el apoyo del padre, hacer ese diagnóstico. Ese diagnóstico que surgió, pues que obviamente tenemos una problemática alta de adicciones pues ya ahorita en personas de muy poca edad, adolescentes. Y iniciamos con una capacitación, no me dejará mentir Laura, iniciamos con una capacitación, pero para el personal de seguridad pública. Al sentarnos a platicar el tema, al ver el diagnóstico, dijimos, ok, vamos a atender el tema de adicciones, pero para abordar el tema, pues no podemos dar lo que no tenemos a la ciudadanía. Y si no estamos capacitados en esa situación, cómo abordar esos temas, pues cómo vamos a ir a abordar a la ciudadanía, ¿no? O cómo vamos a iniciar. Se da esa capacitación a los compañeros, a los oficiales de policía, y pues de ahí surge el principio de detectar dentro de los oficiales de policía, a mi cargo, qué personas pueden ayudarnos en el tema de las dos líneas de acción que maneja el proyecto Viva. Salen, se lanzan a trabajar con los que ya existían por parte del proyecto, y nos podemos percatar que hay una respuesta más grande de la comunidad. El hecho de ver a los policías sumados en estos trabajos, pues la gente nos genera más acercamiento por parte de las personas que tienen la necesidad de ser atendidas. Entonces ahí venimos trabajando con ellos de la mano y venimos haciendo algo nuevo que viene a complementar, les repito, el tema de seguridad pública, que carece mucho de capacidades en ese sentido de prevención. De ahí, algo que hablaban respecto al seguimiento o a los cambios de administraciones, ¿no? Aquí hemos detectado que es algo fundamental que debe para que pueda subsistir o haya un seguimiento continuo, no debe de depender de los ayuntamientos. En este caso, este tipo de proyectos. O sea, sí se tienen que sumar como actores dentro del proyecto, pero es mucho mejor, en este caso, con el proyecto Viva, con la fundación. ¿Por qué? Porque cuando cambian los ayuntamientos, cambia el personal y es iniciar de cero nuevamente. Entonces se le pierde la continuidad a lo que ya se lleva armado. Y la intención aquí en Tancítaro o la finalidad es que en un futuro se pueda tener el voluntariado en las comunidades para capacitarlos con el personal que tiene esas capacidades, valga la redundancia, para capacitarlos y que sigan ellos apoyando a su municipio, apoyando a sus comunidades desde el voluntariado, pero siempre, pues obviamente, observados y guiados por las personas que en este caso son los especialistas en adicciones. Yo les decía a los que a los que nos están apoyando por acá, son especialistas en este tema, hay que escuchar y hay que hacerlas o trabajar en base a las sugerencias de las personas especialistas en el tema. ¿Quiénes son los especialistas? Pues ahorita los que están dentro del proyecto Viva. Para mí, yo la verdad felicito mucho a todos los operadores y quiero decirles que aquí nos está funcionando muy bien. Muy bien ese proyecto, lo estamos vinculando muy bien con el Cuerpo de Seguridad Pública y que ya se están midiendo los resultados. Sí, otra cosa de las que hablaban, que el proyecto contempla la medición antes de iniciar, cuando ya se está trabajando y los resultados que estamos teniendo. Entonces es una ventaja muy grande para presentarla a los ayuntamientos, a los alcaldes, y pues que al final de cuentas nosotros como sondeo de la sociedad, sondeo directo, pues también podemos percatarnos que la gente se siente a gusto, el estar siendo atendida por personas especialistas. Y lo importante es que se les va a dar un seguimiento, que sus temas no se quedan ahí nada más de escucharlos y ya, sino que hay un seguimiento. Y ya para cerrar, les comento, aquí en Tancítaro se va a complementar ese tema de atención con la justicia cívica. Se está promoviendo la implementación de un juzgado cívico para que vaya de la mano también con algunas acciones que se tengan que tomar
porque por acá funcionan las cosas mediante presión social, pero siempre se necesita, en ese sentido, que haya el órgano, digamos, adecuado para que le dé seguimiento a esos temas y pues se vayan enfocados. Obviamente a nosotros nos toca cuidar más, que se vayan a la legalidad lo más posible que se pueda, ¿no? Entonces esa sería mi participación. Felicitarlos a todos, decirles que aquí Tancítaro tiene las puertas abiertas para todos ustedes, donde gusten visitarnos, y agradecer por la participación nuevamente. Muchas gracias, Hugo. Recogiste muchas de las cosas que, o sea, reforzaste muchas de las cosas que ya se habían dicho, el tema del diagnóstico, el tema de medir, el tema de la continuidad. Y esto que dices, cómo Tancítaro pues tiene un historial de generar confianza y de hacer equipo con la ciudadanía y eso siempre paga. Gracias, Hugo. Pues voy a marcar aquí para tener esta conversación. Voy a ponerle a quienes ya participan, o sea, quienes han compartido para que puedan iniciar la sesión como de conversación. No sé, Atilano, si antes de pasar a las preguntas quisieras, pues no sé, a manera como de síntesis, decir algo sobre las participaciones y los proyectos. A ver, ¿dónde está Laura? Sí, gracias, gracias Ana Paula. Agradezco la participación del padre Francisco desde la Tarahumara, Laura desde Cherán, Mario desde Huatusco y aquí el director Hugo desde Tancítaro. Yo creo que lo que nos comparten, lo que vemos es la necesidad de crear sistemas. Esta articulación de actores al final es crear sistemas donde la comunidad tiene una participación importante y por eso se necesitan generar habilidades locales para crear sistemas donde trabajando de manera conjunta puedan atender los problemas locales. En este caso es la adicción, pero igual puede ser la violencia familiar o el tema de la ecología. Lo importante es cómo se habilita la comunidad para que junto con sus instituciones puedan atender. Y este sistema implica desde la parte preventiva, la parte ambulatoria, eh, la parte, igual cuando se necesita el internamiento para reeducar al infractor y toda la parte de la reinserción. Creo que es el reto que tenemos para que pueda funcionar un sistema de seguridad y de justicia que tenga estos componentes. Entonces me alegra escuchar los testimonios y igual creo que lo que se va logrando da esperanza escucharlo y eso va animando a otros lugares también a atender de manera organizada problemas como es ahora el tema de la adicción que está pegado con depresión, con ideas suicidas o los temas de los duelos no resueltos por ahí. Gracias, Ana Paula, y al que nos acompaña. Muchas gracias, gracias Atilano y sin duda estas experiencias que nos comparten, creo que Laura, como venía en la carretera, tuvo que salir, pero creo que pueden dar luz para quienes estamos en esta reunión y quienes la vean después de por dónde, porque creo que la condición humana nos hace reconocernos en estas historias que nos cuentan y reconocer a las personas con las que convivimos y trabajamos en los temas de los retos de las que la salud mental impone y el tema de las adicciones. Hay algunas preguntas en el chat, a reserva de que después les demos la palabra a cada uno. Una pregunta de Pedro Plaza es, ¿podrías compartir, Padre Pancho, las metodologías o decirnos en dónde las podemos ver? Pero pues esa corre para todos porque que es una metodología compartida. Saúl pregunta qué acciones son referidas por las personas beneficiarias que tienen mayor efecto en la reducción del consumo de sustancias. Pedro
comenta felicidades por el trabajo profesional de años que lo comparten en 15 minutos y es importante conocer estas buenas experiencias que ayudarán a tropicalizarlas en las comunidades. Y por último hay una pregunta directa para Hugo de cómo funciona el juzgado cívico. Entonces, ¿quién quiere tomar la palabra? Si les parece bien, lo que hacemos a manera de cierre es que le damos la palabra a cada quien 3, 4 minutos para que si quiere contestar alguna de las preguntas o hacer algún comentario final, lo pueda hacer. ¿A quién le gustaría empezar? Venga, Padre Pancho. Yo inicio. Con respecto a las metodologías, yo creo que es importante el vínculo con el padre Jorge Tilano, con Justicia y Amor, con el CIAS por la Paz. Creo que ellos son el principal enlace justamente para que se pueda aplicar tanto las metodologías o organizar algún programa ya concretamente a partir de un financiamiento en función pues justamente de la comunidad interesada. Se pueden compartir aquí, quiero pensar, ¿verdad? Pero creo que lo mejor es justamente recibir la asesoría pertinente para una mejor ejecución del programa. Eso sería de mi parte. Gracias. Muchas gracias, Padre Pancho. ¿Alguien más? Hugo, Mario. Por favor, Hugo. Sí, si quieres, yo puedo contestar la pregunta. Ya está tipificado, ya está legislado. De hecho, ya deberíamos de tener la mayoría de municipios operando la justicia cívica. ¿En qué consiste este tema? Viene a atender, precisamente ayuda a hacer prevención del delito. Viene a atender o a detectar los perfiles criminales desde una falta administrativa. Es decir, si hay una persona que está reincidiendo en un tema de falta administrativa y está siendo remitido a barandillas, el juzgado tiene los mecanismos y las áreas para detectarlo. Tiene áreas psicológicas. Tiene el juzgado también áreas de mediación, donde pueden ahí terminar los conflictos comunitarios y evitar que escalen a temas ya más graves de delitos. Una de sus funciones. Y lo más importante que creo del funcionamiento cívico, de la justicia cívica, es que va de la mano con la justicia restaurativa. Es decir, las sanciones de un juzgado cívico ya van más enfocadas en trabajos a favor de la comunidad, en si se detecta una situación de riesgo de un perfil criminal a temprana hora, pues su sanción ya no va a ser estar en barandillas, no va a ser otra cosa más que mandarlo a recibir atención psicológica en este caso. Entonces, abarca todo eso, va de la mano o lo que busca es la justicia restaurativa, que es también un tema bien interesante. No sé si con esto ya quede claro más o menos la pregunta o la respuesta a la pregunta, porque sí, es un tema bien amplio, ¿eh? El tema de la justicia cívica es un tema bien amplio que abarca muchas cosas, pero en concreto sería eso. Sí, muchas gracias, totalmente. Daría para una sesión entera o más hablar de distintas maneras de cómo se está aplicando y se debería aplicar la justicia cívica y también la justicia restaurativa en los municipios del país. Muchas, muchas gracias. Mario, ¿te gustaría decir algo a manera de cierre? Sí, pues primero agradecer por este espacio. Yo creo que ayuda mucho a que podamos socializar, compartir lo que en otros espacios se está logrando y también pues, lo que falta todavía por seguir apostando para esta reconstrucción del tejido social y que más actores puedan sumarse a esta gran necesidad, ¿no? De nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes y que ahora también con este modelo que ha ido creciendo, pues vemos la necesidad de voltear a ver a las infancias y también poder comenzar a hacer una parte ahí de trabajo que ayude también a una prevención y a una intervención por las necesidades de salud mental cada vez son mayores. A mí me gustaría como cerrar contestando la pregunta, ¿no? De qué acciones son referidas, ¿no? Por las personas que tienen una reducción en la parte del consumo. Algo que se nota inmediatamente es la mejora en los hábitos. La persona comienza a tener una condición más de conciencia, comienza a
a tener claridad y a reconocerse como una persona digna, merecedora, pero también que ha tenido yo le digo, pues se ha falseado, por decir así, coloquialmente, y ha retomado como el camino con el deseo de hacer algo. Y cuando comienzan a estructurar hábitos, ¿no? De levantarse temprano, de comer mejor, de tener un ciclo de sueño adecuado, de comenzar a hacer ejercicio, de comenzar a cambiar las narrativas, ya no tanto como desde un tema de justificación, victimización, comiseración, sino también comienzan a tener narrativas más de responsabilidad, de reconocimiento, de aceptación, de diálogo. Cuando los jóvenes comienzan a tener el interés de, oye, pues quisiera comenzar a trabajar, pero esos espacios de riesgo, ¿dónde puedo ir? ¿Qué puedo hacer? Nos da una claridad de que ahí los jóvenes, los adolescentes o el usuario que está teniendo un consumo, que está reduciendo más bien su consumo, está teniendo claridad de que quiere hacer una transformación. Entonces, otro de los puntos como que yo veo que son como muy claros es que cambia inmediatamente la fisionomía de la persona, ¿no? Porque ver a una persona en un tema de consumo por algún tipo de sustancia, pero específicamente con el cristal, vemos que hay una situación en donde la piel, los ojos, la boca seca, o sea, comienzan a darnos una distinción clara de que la persona está mal. Y cuando comienza a tener claridad del proceso que está haciendo y le entra a hacer un proceso y una introspección con una responsabilidad clara, la persona va desde ahí también haciendo un cambio y la mirada también va haciendo una mirada distinta hacia él, a su propia familia y también agradeciendo a su propia comunidad, porque es al final a donde regresa nuevamente, ¿no? Aunque a muchas de las veces, para muchos adolescentes o jóvenes no son los espacios más seguros regresar a ellos, pero por eso también hay otros espacios dentro de los programas donde los jóvenes se reinsertan para poder seguir su proceso o su proyecto de vida. Pues gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias, Mario, muchas gracias. Pues yo antes de darle la palabra a Tilano para que cierre este encuentro, preguntan en el chat si esto quedó grabado y en dónde se va a poder ver. Y bueno, yo creo que a partir del fin de semana, lunes a más tardar, estará en el canal de YouTube del Diálogo Nacional, para que quienes no pudieron estar o quienes hayan quedado con alguna duda y quieran regresar al material, lo puedan encontrar ahí. Atilano. Sí, pues estos foros lo que buscan es socializar testimonios. El primer foro fue sobre la reconstrucción del tejido social. También ahí compartieron algunos alcaldes de cómo han estado trabajando el tema. Y ahora algo que ha preocupado es el tema de las adicciones, salud mental y adicciones. Entonces, esta es la intención de compartir. Y esto que ya se está haciendo en estos territorios, pues es algo que nos anima para pensar que es posible poder trabajar juntos, que es posible atender problemas de manera articulada y pues da esperanza que tanto la ciudadanía como los gobiernos, como el empresariado o las iglesias, las escuelas hagan esta articulación. Yo creo que es la misma preocupación por lo que está pasando en la juventud, lo que anima a unirse y articularse. Pues agradezco y ya veremos ahora el tema del siguiente foro, que socialice otros testimonios para seguir animando este tipo de articulación y los compromisos locales, que anime a ciudadanía y a gobierno para trabajar juntos por la paz. Muchas gracias y saludos, un agradecimiento a todos los que nos acompañaron y a los expositores. Gracias, Hugo, gracias, Mario, gracias, Laura, Padre Pancho. Gracias. Buenas noches, gracias, gracias.